La parashá para este día de Shabbat es la parashá número 19, parashá Terumá. Terumá que traduce como ofrenda. Y la encontramos nosotros en Shemot o Éxodo capítulo 25, verso 1 hasta el 27, 19. ¿Sí? Tengo aquí más o menos como una especie de título para pues entrarnos en esa materia, y es conviértete en un dador. Conviértete en un dador. Y vamos a ver el texto que vamos a estar analizando y nos sirve de base, ¿no?, para este fin. Lo encontramos en Shemot 25, 1 al 4 y el verso 8. Dice así: habló Adonai a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, y de ahí se desprende otra serie de cosas, objetos que iban a servir para la construcción del Mishkan. Y dice el verso 8, y harán un Mishkan, o se traduce al español como tabernáculo, para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Este es el texto que nos sirve de base, pero quiero aquí ver dos frases. Dice aquí, de su voluntad de corazón, y la otra es oro, plata y cobre. Entonces, en la primera frase, de su voluntad de corazón, aquí obviamente se refiere a lo que implica que debe tener la persona al dar algo que el Eterno pide o queremos darle, ¿sí? Y dentro de ellas está el hacerlo con amor, agradecidamente, de buena voluntad, con una motivación pura y con alegría, ¿sí? Entonces, vemos allí que este requisito fue llevado a cabo por cada uno de los donantes allí para la construcción del Mishkan, porque si nosotros leemos todo el contexto, ¿verdad? O el texto, perdón, entonces encontramos que el pueblo dio, y aún más allá de lo que se necesitaba. Cada día traían, y de su voluntad, por amor, por gratitud, con alegría, entregaban pues todos estos objetos para que se construyera el Mishkan o el tabernáculo. Allí vamos a ver también las palabras que Yeshua dice acerca de personas que iban y daban allí las ofrendas. Sí, en el lugar de las ofrendas se acercaban algunas personas allí y daban, y él habló aquí un detalle muy interesante, ¿sí? En Meir o Marcos, perdón, 12:44, él dice de la siguiente manera: porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, o sea, una mujer allí como muy necesitada, como muy pobre, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, ¿sí? Muy interesante estas palabras, ¿verdad? De nuestro Santo Maestro, haciendo referencia a la forma de dar, haciendo referencia a la motivación, haciendo referencia a ese sentimiento, ¿verdad?, que muchas veces nos embarga cuando estamos dando o aportando para alguien o para alguna causa, ¿no? Entonces, allí cuando dice todo su sustento, vamos a ver allí, es el énfasis, ¿verdad? Aquí lo más importante. Allí no vamos a estar hablando, ¿verdad?, no vamos a estar hablando de lo que le sobra y todo. O sea, estamos hablando aquí como de cantidades, ¿no? ¿Sí? Algunos les sobraba y daban, y ella dio todo. Entonces, aquí podemos hablar más bien del desprendimiento de sí mismo, ¿sí? Y de la entrega de nuestra vida. Entonces, más que todo está hablando acerca del desprendimiento de sí mismo y de la entrega de nuestra vida, ¿sí? Entonces, esta mujer pues se está desprendiendo, y algo muy importante aquí notar es que
el sustento pues es la vida de uno, ¿no? Y la calidad de ella, o sea, la calidad de su entrega era una entrega total, ¿verdad? Era una entrega no parcializada, no de lo que le sobraba, sino de algo que era muy vital para ella, ¿sí? Que se suponía era su sustento. Entonces, aquí ella se desprende de sí misma y entrega, pues obviamente, toda su vida, el sustento de su vida, pero entonces lo entrega. Aquí podríamos preguntarnos entonces, ¿cuánto te puedes desprender y hasta qué punto puedes dar toda tu vida por lo que consideras que es eterno? ¿Sí? ¿Cuánto te puedes desprender y hasta qué punto puedes dar toda tu vida por lo que consideras es eterno? Solo cuando entendemos qué es temporal y qué trasciende a la eternidad, tendremos entonces la capacidad de dar todo, ¿sí? De esa manera, una vez entendiendo qué es temporal y entendiendo qué puede trascender y llegar inclusive a la eternidad, ¿sí? A afectar positivamente la eternidad de nuestras vidas, entonces tendremos la capacidad de dar todo, así como hizo esta mujer. Dice 2 Corintios 9:7, dice, hablando aquí el Rashá, la comunidad de los, allá en Corinto, dice que cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no de mala gana ni por obligación, porque el Eterno ama al dador alegre. ¿Sí? Y de seguro, yo creo, estoy convencido que esta mujer, de dar todo lo que tenía, todo su sustento, lo hizo con alegría. ¿Sí? Lo hizo con alegría porque yo creo que nuestro Santo Maestro quiso resaltar eso. ¿Sí? Que lo hizo, sí, dio todo, toda su vida, pero entonces lo hacía con alegría. La otra parte que allí o encontramos en el texto base es oro, plata y cobre. Entonces vamos a ir allí un momentico a lo que nos dice el Midrash. Midrash de Shemot, en esta parte, es el Midrash dice, es el que estoy aquí citando, página 219 a la 220 dice, existen 3 clases de sedaká, las cuales pueden ser comparadas a oro, plata y cobre. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Dice aquí, la caridad, ¿sí? La sedaká, o la ofrenda, la terumá que una persona da cuando ella y su familia están sanos y las cosas van bien, es comparada al oro. Es comparada al oro. O sea, lo da, ¿verdad? Sin ninguna necesidad, lo da sin sin esperar nada a cambio, ¿sí? Entonces dice aquí que este tipo de sedacá tiene el más poderoso efecto en el cielo, comparable al regalo de un emperador. A pesar de ser dada por ninguna razón particular, protege al donante de futuras eventualidades. ¿Sí? Entonces, cuando todo marcha bien, cuando todo está bien, damos, ¿verdad? Una sedacá, damos una ayuda, damos una terumá. Entonces, eso es como un seguro, ¿verdad? De vida que uno tiene, ¿verdad? Para futuras eventualidades. O sea, que si fuera a ocurrir alguna eventualidad, ¿verdad? Entonces, ellas no vendrían, estaríamos exentos de ellas, ¿sí? Porque esto lo protege, a la persona la protege. Luego existe otro tipo de sedacá o terumá, ¿verdad? Y es la caridad que una persona da cuando cae enferma, ¿sí? Entonces, allí hablan nuestros sabios que si la persona está enferma, pues una de las cosas que ayuda, ¿verdad?, a salir adelante en la enfermedad es dar algo de sedacá, es dar una terumá, es ayudar a alguien, ¿sí? Entonces, aquí dice que esto es menos efectiva, puesto que es dada en un tiempo de necesidad, en un tiempo de pronto de angustia, y es por tanto comparada a la plata, ¿sí? Entonces, este tipo de caridad, este tipo de ayuda es comparado, ¿verdad?, a la plata, ¿sí? Porque se hace en un momento de enfermedad, ¿no? Y por eso muchas veces se le dice a la persona, bueno, usted haga una promesa, usted cúmplale al Eterno, ¿verdad?, en dar algo, ¿verdad?, en ofrecer algo, ¿no? Y eso le va a ayudar mucho para su sanidad. Ahora, eso tiene su base bíblica y ahorita la vamos a ver, ¿no? Y lo otro es si una persona pospone dar caridad hasta que está peligrosamente enferma, ¿sí? Y
podemos decir metafóricamente, está parada con la soga alrededor de su cuello, lista para ser ejecutada. Entonces el valor de su tzedakah es reducido a aquel del cobre. ¿Sí? Entonces cuando la persona ya se ve en las últimas, ¿sí? Y pues da algo, ¿verdad? Ofrece algo. Entonces esto lo hace con el fin de ser librado, ¿sí? De ser salvado. Entonces esto se compara como al cobre. Pero no tenemos que esperar que sea, ¿verdad? Estas las circunstancias. Debemos dar, sí, siempre, en todo tiempo, en todo momento, dar a los necesitados. No obstante, una persona no debería de refrenarse de darse de acá bajo ninguna circunstancia, ¿sí? O sea, hay que dar, como les dije, y la sedacá, obviamente, precede en el Olam Jabá. O sea, cuando nosotros partamos, tengamos que ir delante del Eterno, ¿verdad? Ya debemos de existir. Lo que nos va a preceder, lo que va delante de nosotros, es que los actos de bondad que hayamos hecho, ¿sí? Todos los masintovim, las buenas obras, las acciones que hemos hecho, eso es lo que nos precede, eso es lo que va a ir delante de nosotros, ¿sí? Eso es lo que va allí, ¿verdad? El eterno a ver, ¿no? Y dice aquí que la sedacá la precederá en el Olam Jabá y le asegurará una buena reputación. Entonces será protegida del castigo en el mundo por venir, ¿sí? Aquellos que hacen buenas obras, buenas acciones, todo eso le precede, que son los masintovim. Entonces, hablando de oro, plata y cobre, cuando la persona da porque quiere y se desprende voluntariamente, porque le gusta y no tiene trazas de egoísmo, ¿sí? Eso es oro, ¿sí? Cuando la persona que da, una persona que sin esperar nada a cambio, sin ningún interés, simplemente da, se desprende, entonces eso es comparable al oro. Cuando la persona hay que pedirle, ¿sí? Conoce la necesidad y el mandamiento, pero no tiene reserva y da, entonces, perdón, pero tiene algunas reservas y da, entonces eso es plata. Sí, pues repito esa parte. Cuando la persona hay que pedirle, conoce la necesidad y el mandamiento, pero tiene reservas y da, entonces eso es como la plata. Y cuando la persona da por necesidad, cuando están en apuros y sabe que le resultará al fin en algún beneficio, entonces eso es que cobre. ¿Sí? Entonces, recordemos que hay una parte que dice que demos con alegría, no por necesidad. ¿Sí? Demos con alegría y no por necesidad. O sea, no porque nos sentimos angustiados, afanados, ¿verdad? Nos sentimos como en la sin salida y entonces vamos a dar para ser librados. No hay que esperar hasta ese punto. Sí, hay que hacerlo siempre, en todo momento. No hay que hacerlo entonces de mala gana ni tampoco por obligación. Dice el Salmo, y aquí es donde yo me baso, ¿verdad? O se basan pues nuestros sabios en hablar acerca de que la sedacá lo libra a uno, lo protege a uno. Y entonces por eso inclusive uno puede hasta prometer al Eterno, ¿sí? Para salir uno de una situación, de un problema, de una enfermedad, ¿sí? Uno puede prometer y decir, Padre, yo te doy esto, yo me comprometo a esto, ¿sí? Esta es la base. Dice aquí el Tehilim o Salmo 41.1. Dice, aquí es un cántico, ¿verdad? Un salmo de David. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Adonai. ¿Sí? Entonces ahí encontramos algo interesante, que piensa en el pobre, en el necesitado. Ahora, no solamente estamos hablando del pobre, ¿sí? Sino también hay personas que tienen necesidades, hay cosas que requieren de ayuda, de apoyo. Entonces, ¿por qué? Porque están empobrecidas, tienen alguna falta de algo, entonces apoyar, dar, ¿sí? Dice aquí, Adonai lo guardará y le dará vida, ¿sí ve? Adonai lo guardará y le dará vida. Bienaventurado el que piensa en el necesitado, en el pobre. ¿Por qué? Porque Adonai lo guardará y le dará ¿qué? Vida. Será bienaventurado en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Adonai lo sustentará sobre el lecho del dolor. O sea, si está enfermo, ablandarás toda su cama en su enfermedad o mullirá toda su cama en su enfermedad. O sea, allí estará el Eterno, ¿verdad? Para sanarle, para restaurarle.
Entonces, este es texto base, ¿verdad? Donde nuestros sabios hablan de que uno no debe llegar al momento de tener que pactar con el Eterno, decir, "Pues, Señor, vea, yo te doy, o doy a esto, o doy para aquella causa, o doy, sí, pero líbrame de esta enfermedad, líbrame de este problema, ayúdame en esta situación". No hay que llegar hasta ese punto, uno siempre tiene que ser un dador, ¿sí? Un dador, no llegar hasta ese punto, hasta esas circunstancias. También nos dice Teilín 82, o Salmo 82, verso 3. Defended al pobre y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. ¿Sí? Entonces, hay gente necesitada, hay gente, ¿verdad?, que tiene menesteres, necesidades, ¿verdad?, que tiene aflicciones, ¿no? Pues gente pobre, gente huérfana, ¿no? Viudos, viudas, etcétera. Entonces, tratar de ayudarles a esas personas, porque por lo general son personas que no tienen recursos, personas que no tienen, ¿verdad?, ayuda de ningún tipo. Entonces, pues toca colaborarles, ¿sí? Si esto hacemos, entonces allí dice, vamos a ser librados ¿de qué? De la muerte. El Eterno nos dará vida, seremos bienaventurados y no nos entregará a la voluntad de nuestros enemigos. Ahora, pues podemos hablar de enemigos aún espirituales, de acusadores espirituales que muchas veces se levantan, ¿no?, para destruir la vida, para bloquear, para impedir, ¿no?, la bendición. Entonces, el Eterno nos librará de todos esos enemigos. Y si hay enfermedad o llega alguna enfermedad a momento de prueba, entonces dice allí que el Eterno nos sanará, nos restaurará, porque eso es lo que significa aquí, que Él nos sustentará en el lecho del dolor. Y dice, ablandarás toda su cama en su enfermedad. Y obviamente esto habla acerca de restaurar, de sanar totalmente. Dice nuestro Santo Maestro también, hablando acerca del dar. Dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, aquí, pues obviamente, el contexto cuando uno va allí, eso está en Matillahú 6.2 o Mateo 6.2, hablando acerca de los que tocan campana cuando dan algo, una donación, ¿sí? Cuando dan una terumá, una sedacá, están tocando campana, ¿sí? Están haciendo que la gente se entere, se dé cuenta. No, es mejor, y una de las formas más excelentes de dar es sin que nadie sepa, que el beneficiario no sepa quién fue el que le benefició, quién fue el que le dio. Sí, esa es la mejor sedacá, la mejor bondad que podemos hacer, porque le evitamos a la persona, ¿verdad?, la vergüenza, la pena. Entonces, es mucho mejor esa, dar sin que sepan quién dio, ¿sí? Mandar por mano de otra persona y que la persona no se sienta avergonzada, ¿verdad? Y no sepa quién le dio esa ayuda. ¿Sí? Entonces, por eso allí dice, cuando es tu limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y evitarnos el reconocimiento, los aplausos, ¿verdad? Muchas veces ustedes saben que eso existe, ¿no? Cuando se da una donación, cuando se da, ¿verdad?, una ayuda, entonces se toca campana, se habla por el noticiero, mire, fulanito donó, sutanito dio, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hay hoy día, ¿no? Ustedes ven que esto lo hacen mucho los artistas, ¿sí?, que tienen allá un centro, ¿verdad?, para niños, que tienen unas ayudas para ciertas poblaciones, etcétera, y todo eso. Entonces, se toca campana para que las personas sean reconocidas, pues ya tienen su recompensa, ¿sí? Entonces, es mejor hacer todo esto en secreto. Cuando hacemos todo eso en secreto, entonces, nuestro Padre, dice, nos recompensará grandemente. Cuando una persona parte entonces de este mundo, lo que le precede son todas sus acciones altruistas, todo lo que dio en esta vida, o sea, en este Olam Hasé, todo su gesed, toda su bondad ofrecida a los demás. Eso es lo que va delante de nosotros. Y qué bueno es poder, ¿verdad?, partir de este mundo sabiendo que hicimos gesed, que ayudamos a la gente, ¿verdad?, que dimos, que colaboramos, ¿sí?, que hicimos todo lo mejor, ¿verdad?, para que los otros pudieran también tener o tener ayuda, tener comodidad. Qué bueno eso, porque eso es lo que nos precede en el Olam Haba. Todo lo que pudimos hacer o lo que hemos hecho, ¿verdad?, en pro
del reino del Eterno, ¿sí? Del Mahut HaElohim, ¿sí? Del reino del Eterno. Y en pro de la gente. Todo eso es lo que nos va a preceder. Entonces, pensemos muy bien, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho desde el momento que el Eterno nos llamó, nos adoptó como hijos suyos, que somos pueblo de Él. ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? ¿Qué hemos hecho? ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo hemos ayudado a los demás? Y yo creo que aquí el ejemplo supremo es nuestro Santo Maestro. Santo Maestro, si ustedes se dan cuenta, él lo que hizo fue puros bienes, lo que hizo fue puro bien. Nuestro Santo Maestro ayudó a la gente, nuestro Santo Maestro en todo sentido, sanando a los enfermos, echando fuera a los shedines, los demonios, dando de comer a la gente, ¿sí? Enseñando, aconsejando. Entonces, todo eso hizo nuestro Santo Maestro, es el ejemplo a seguir. Dice el libro de los Actos o Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 38, dice, cómo el Eterno ungió a Yeshua Hasnazrit o de Nazaret, con el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, y con Geburá, con poder, el cual anduvo haciendo Gesed, el bien, y Rofé, y sanando a todos los oprimidos por el Satán, porque el Eterno estaba con él. Entonces, haciendo bienes, ¿sí? Haciendo bienes, ¿no? Haciendo Gesed, haciendo el bien. O sea, que Él es nuestro gran ejemplo a seguir, ¿no? Y nosotros debemos, pues, considerar esto, pensar que si somos sus discípulos, sus seguidores, tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? El momento más elevado del pueblo de Israel hasta la fecha fue precisamente, lo que les cité al comienzo, cuando toda la nación donó todo lo necesario para que fuese construido el Mizcán. Ese fue el momento más elevado, más sublime de Israel, ¿sí? Algunos podrían decir, no, pues de pronto fue Matán Torá, o sea, cuando se recibió la Torá, o cuando se recibió el maná o el man, ¿verdad? ¿No? Pues allí todo el pueblo de Israel obviamente estaba recibiendo de parte del Eterno, estaba recibiendo de parte de él, ¿sí? Pero cuando se inició la construcción del Mizcán, en vez de recibir aquí el pueblo, empezó fue a dar al Eterno. Y esto obviamente conectó al pueblo judío con su creador, como nunca antes. Lo que demuestra que la mejor manera de apegarse al Eterno no es quedarse sentado en el sofá o la silla, esperando a ver si hay un milagro, sino siendo proactivo, como dijo aquí el Rab Sachs. Yo siempre casi lo cito en todas mis enseñanzas, ¿sí? No es lo que el Eterno hace por ti lo que te eleva, sino lo que tú haces por Él, y obviamente yo aquí añado, y lo que hacemos por la gente, ¿sí? Entonces, vea lo que te eleva, vea lo que te hace madurar, vea lo que te da estatura delante del Eterno y delante de los hombres, que todo lo que tú haces por el Eterno y lo que haces por la gente, eso es lo que te eleva y eso es lo que te hace madurar, ¿sí? Entonces, debemos nosotros entender muy bien esto. ¿Qué es lo que nos hace madurar? Podremos preguntarnos. ¿Qué es lo que, o cuándo la persona empieza a madurar? ¿Sí? Bueno, pues una de las formas naturales es cuando tiene hijos. ¿Por qué? Porque hay que criar, hay que mantener, ¿verdad? Mantenerse todo el tiempo dando, porque eso es la crianza. Dar, ¿sí? La persona se convierte en un dador de tiempo completo cuando tiene hijos, ¿sí? Porque ellos piden y piden y piden hasta el momento que ya ellos empiezan a ser responsables, hasta el momento que ellos ya empiezan, ¿verdad?, a crecer y ya empiezan a valerse por sí mismos. Pero cuando nace un bebé, uno es un dador completamente, la mamá es una dadora totalmente, ¿sí? Y hay que criarlos, hay que levantarlos, hay que darles, ¿verdad?, el alimento, hay que darles el vestido, hay que darles el abrigo, hay que darles, ¿verdad?, la medicina, hay que darles el recreo, hay que darles, en fin, infinidad de cosas. Se convierte uno en un dador. Entonces, allí la persona, ¿verdad?, además de darle, pues
obviamente está enseñándole, se convierte en un maestro también, ¿sí? Y esa es una forma, ¿verdad? Cómo empezar a madurar. Ahí es cuando se empieza a madurar, ¿sí? Igualmente cuando se tienen hijos espirituales, ¿sí? Cuando tú ya estás enseñando a otros el camino, enseñando a otros la Torah, ¿sí? Entonces te conviertes en un maestro. De hecho, todos tenemos que ser un maestro. Y ellos te van a ayudar, estos hijos espirituales te van a ayudar a crecer, te van a ayudar a madurar, te van a ayudar a tener más sabiduría, más conocimiento, ¿verdad? Para poder tú darles a ellos. Entonces, lo mismo ocurre con la gente cuando le damos lo que ellos necesitan. Todos de alguna manera tienen necesidades, todas las personas tienen necesidades, hay que saberlas identificar, hay que saberlas, ¿verdad? Hay que entendérselas, hay que comprender qué necesidades tiene la gente. Y cuando tratamos allí de suplirle, de mirar a ver cómo llegar y cómo restaurarles, ¿verdad? Cómo ayudarles. Entonces, estamos haciendo y emulando el ejemplo de nuestro Santo Maestro. Hay que identificar entonces esas necesidades. Y si está en nuestras manos suplir o proveer, no debemos abstenernos de ello. Debemos hacerlo, ¿sí? Yeshua dijo a sus talmidim, vea lo que dijo aquí, algo interesante. Matillahu 10:1, lo estaba leyendo esta madrugada, me llama mucho la atención estas palabras. Dice, entonces llamando a sus 12 talmidines, les dio potestad, poder, ¿sí? Sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y sanase toda enfermedad y toda dolencia. Vea esa dimensión tan tremenda. Para sus discípulos, para sus seguidores. Dice que les dio poder, autoridad sobre todos los espíritus, contra los espíritus inmundos, los wahatumá, para que los echasen fuera de donde de la gente y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, vea esa dimensión a la que estamos llamados como discípulos de nuestro Santo Maestro. ¿Sí? Estamos llamados a eso. ¿Sí? ¿Y para qué? Para ayudar a la gente. ¿Cuánta gente oprimida no hay? ¿Cuánta gente poseída por demonios no hay? ¿Cuánta gente no tiene allí necesidades internas, espirituales, de ser sanados, ¿verdad? De la amargura, del resentimiento, de las heridas, de los traumas, ¿sí? Entonces estamos llamados para eso. Entonces, esto es una encomienda que hace Yeshua a sus seguidores, a ser completamente dadores como Él es. ¿Sí? Vemos allí, ya vimos el texto, cómo Él estuvo haciendo bienes, sanando, restaurando a todos los oprimidos por el Satán, porque el Eterno siempre ha estado con Él. Entonces, así el Eterno está con nosotros. Y tenemos también esa encomienda. Tenemos que hacer eso mismo. ¿Sí? Vamos a ver aquí el consejo del Rashtá, del rabino Saúl de Tarso. Ahí en la carta a los de Galacia, ¿sí? Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Entonces no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sí? Somos personas de bendición. ¿Sí? Y hay mucho bien que hacer. Personas, mira a tu alrededor, mira a tus amigos, mira a tus conocidos, tus compañeros, mira a tu familia, cuántos necesitados no hay. ¿Sí? De una palabra, de una oración, de ministrarles para su sanidad, de ministrarles para sus dolencias, sus enfermedades. Y empieza por ahí, empieza por tu casa, por tu familia, por tus amistades. ¿Sí? Empieza por ahí, ayúdales. ¿No? Ora por ellos, intercede por ellos. Y obviamente dice allí que ese es el bien que podemos dar a los demás. ¿Sí? De lo que tú tienes, da de lo que tú tienes. Entonces, algunos consejos, ¿verdad? Para poder ser dadores, buenos dadores. Ese es el título, ¿verdad? Identifica tus talentos o dones naturales. Identifícalos. El habla, el servicio, la imaginación, el escuchar, el aconsejar sabiamente, el altruismo. Ponlo al servicio de tu prójimo adecuadamente. Todo esto. Identifica cuáles son tus cualidades, de qué manera puedes servir al prójimo, ¿sí?
escuchándolo quizás, escuchando sus problemas, su situación, orientándolo, ¿sí? Aconsejándolo. Los que tienen imaginación, ¿sí? Pueden imaginar cómo arreglar ciertas cosas, aparatos, en fin. O sea, es todo tipo de ayuda, ¿sí? Todo tipo de ayuda. Ponlo al servicio de tu prójimo adecuadamente. El altruismo quizás pueda dar, donar, ayudar en una causa, en una persona, ¿sí? Entonces, hazlo. El habla. Mucha gente que habla, tiene ese don de hablar y hablar y hablar. Entonces, que hablen para bien, para edificar, que hablen para enseñar, que hablen para instruir a otros, que hablen para sacar de la ignorancia a muchos. ¿Sí? Tienen ese don del habla. Entonces, bueno, hablen. ¿Sí? Otros les gusta servir. Bueno, sirvan. Les gusta ayudar a la gente de alguna manera, colaborarle a la gente. Bueno, sigan colaborando. ¿No? Identifica también los dones sobrenaturales. Ustedes saben que esto nos concede el Eterno a través de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Hay allí algunos, o sea, obviamente dones sobrenaturales que llegan a la persona. Y esos dones son como la habilidad para hacer las cosas, la herramienta para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, si tienes emuná, si tienes fe y autoridad y sientes la autoridad, entonces haz liberación. Ve, haz liberaciones. Si tienes esa misma emuná, entonces, y sabiduría, entonces haz sanidad interna a las personas. Identifica, ¿verdad?, lo que internamente tiene la persona. Pronto tiene tristeza, dolor, amargura, depresión. ¿Por qué consiste la depresión? ¿Qué tiene? ¿Por qué le da depresión? ¿Por qué tiene, verdad, esas heridas? ¿Por qué tiene sus traumas? ¿De dónde vienen esas actitudes? Pregunta, investiga. Y el Eterno te da sabiduría y dirección para identificar, te da palabra de ciencia, te muestra cómo está la condición de la persona, qué necesita la persona. Poder, por ejemplo, para sanar enfermos, también, eso está ahí. Eso viene de una forma sobrenatural. Entonces, no dejes de orar por los enfermos, ¿sí? Las herramientas están allí. De nuevo, ¿verdad? Por inspiración divina para exhortar, edificar a las personas conforme a la Torah, o sea, enseñar, ¿sí? Que vengan palabras de inspiración divina para enseñar, para exhortar, para edificar a la gente. Sabiduría también para guiar a otros por el camino de la luz. O sea, todo eso lo podemos poner al servicio del Eterno. Esos son dones sobrenaturales que llegan por la Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Discierne las necesidades, o sea, hay que discernir, comprender, encontrar las necesidades, ¿verdad?, que tiene las personas que llegan a ti y trata de suplirles conforme a la Torah. Trata de suplirles conforme a la Torah, ¿sí? Conforme a las instrucciones divinas, trata de suplirles, de mirar a ver de qué manera se puede suplir, ayudar a la gente. Hay mucha gente necesitada hoy día, ¿sí? Estamos llamados a mirar de qué manera podemos ayudarles a salir adelante, ¿sí? Y trata siempre, o sea, traza siempre una meta diaria de ser un dador. Si de alguna manera te sales a la calle, llévate unas monedas contigo. Tanta gente que hay necesitada. Personas adultas que andan deambulando por la calle pidiendo ayuda. Dales una moneda. Personas y familias que no tienen trabajo, ayúdales de alguna manera. Un alimento, ¿sí? Dándoles una libra de arroz, algunos granos, dándoles para una comida, lo que sea. Pero haz algo a diario. Conviértete en un dador a diario, ¿sí? Y más si sales a la calle te darás cuenta de que hay muchos en la calle, muchos necesitados. Hay otros que golpean a la puerta. También, si tienes la forma de ayudarle, ayúdale. No detengas tu mano, ayúdale, ¿sí? Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tú tienes el poder, si tú tienes los medios, hazlo. Hay gente que le sobra los medios, que le sobra, ¿sí?, los medios para hacer bien a la gente, para ayudar a los demás. Entonces, debe hacerlo. Pobres siempre hay, pobres siempre tendremos. Y
es el pobre el que le hace el favor a uno, no uno al pobre, ¿sí? Es el pobre el que le hace el favor a uno. Cuando encontramos un pobre, encontramos es una bendición. Bien, es una bendición. Y más, si tú le suples, si tú le das. Porque dice la Escritura que el que le da al pobre, le presta al Eterno. Y el bien que ha hecho, el Eterno se lo volverá a pagar. ¿Sí? O sea que es como si el Eterno quedara en deuda con nosotros. Y por eso tiene que haber pobres. ¿Sí? Para hacer gesed, para hacer bondad a la gente. ¿Sí? Dice el Rashtá en una de las cartas a la comunidad de Corinto, dice, para que el rico, ¿verdad?, tenga al pobre. O sea, le dé al pobre, perdón, para que el rico le dé al pobre, para que todos tengan todo lo que necesitan. Entonces, el rico es rico, ¿sí? Pero es para que le dé al pobre, no para que se haga más rico, ¿sí? La riqueza el Eterno la da pues, para que ayudemos al necesitado. Recordemos entonces, no es lo que el Eterno hace por nosotros lo que nos eleva, no, sino lo que tú y yo hacemos por Él y lo que hacemos por la gente. Eso es lo que verdaderamente que nos eleva. Eso es lo que nos hace crecer espiritualmente. Eso es lo que nos madura espiritualmente a cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace gigantes delante del Eterno. ¿Sí? No lo que Él hace por nosotros, sino lo que nosotros hacemos por Él. ¿Sí? Entonces, ¿quieres crecer? ¿Quieres madurar? Hechos 20:35 dice, ¿verdad? Que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces hay que ser proactivo. ¿Sí? Hay que tomar la iniciativa de ser un dador siempre. ¿Sí? Si eso nos aconseja la Escritura, entonces tenemos que ser proactivos y tomar la iniciativa y ser un dador. Ahora y siempre. ¿Sí? Tengamos eso en mente. Ser un dador ahora y siempre. Es la única forma que nos podemos nosotros elevar. Es la única forma que podemos nosotros madurar. Los dones, ¿verdad?, están allí, sobrenaturales. Esa es toda la herramienta que el Eterno nos ha dado. ¿Dónde se necesita la herramienta? ¿Dónde se utiliza? Con los demás. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver liberaciones? ¿Quieres ver cosas sobrenaturales? Trabaja con la gente. Ayuda a la gente. ¿Sí? Y verá que todo eso se activa. ¿Sí? Todos los dones, ¿verdad?, se activan. Esos dones sobrenaturales se activan, pero en el campo de batalla, en el campo del servicio, en el campo donde nosotros estamos dando, allí se activa todo. Seguramente tú quieres ver milagros en tu ministerio, ver milagros en tu llamado, ver cosas portentosas. Bueno, entonces hay que trabajar con la gente. Hay que ser un dador, así como lo hacía Yeshua. Yeshua iba a toda parte. Echaba fuera a los demonios, liberaba a los cautivos, perdonaba a los pecadores, andaba con los enfermos, necesitados y suplía para las necesidades, daba de comer a la gente. ¿Sí? Siempre fue un dador, siempre ha sido un dador. Entonces tenemos nosotros que aprender de él. Seamos proactivos, tomemos la iniciativa de ser un dador, porque más bendecido o más bienaventurado es el que da que el que recibe. Mis amados, los dejo allí, ¿sí?, con estas palabras. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos guíe y propongámonos de veras todos los días, a ser dadores de alguna manera, ¿sí? En nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, compañeros, podamos nosotros dar y suplir la necesidad que ellos puedan tener conforme a nuestras posibilidades, conforme al poder que tengamos, ¿verdad?, para ayudar a otros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.